La lámpara de cristal que colgaba sobre el salón de baile reflejaba la luz desde 1000 ángulos, esparciendo diamantes por el suelo de mármol. Mi copa de champán sudaba condensación en mi palma mientras me encontraba de pie al borde del espacio principal para eventos del Hotel Vanderbilt, observando la red y la postura de la élite de Silicon Valley. Otra cumbre tecnológica, otra noche de sonrisas calculadas y conversaciones estratégicas. Me ajusté la correa de mi vestido de noche negro. Lo compré en Valentino específicamente porque decía que yo pertenecía a ese lugar sin gritar desesperación. A los 32 años, había convertido Next Gen Solutions de una startup en un garaje a una empresa valorada en $300 millones. Me había ganado mi lugar en esta sala, pero eso no hacía que estos eventos fueran menos agotadores. Riley Adams, una voz a mi lado, suave como el whisky añejo. Esperaba conocerte. Me giré y olvidé cómo respirar. El hombre que estaba a mi lado era devastador, como suelen ser las cosas peligrosas. Alto, fácilmente 1,90, con unos hombros que llenaban su esmoquín a medida de una manera que sugería que sabía exactamente para qué servía un gimnasio. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro que parecía esculpido en mármol. Mandíbula afilada, nariz recta, labios que se curvaban en una leve sonrisa, mientras me observaba intentar recordar cómo funcionaban las palabras. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron. De color gris tormenta, intensos, me evaluaban con una concentración que me hizo sentir un cosquilleo en la piel. ¿Nos conocemos?, logré decir, orgullosa de que mi voz se mantuviera firme a pesar de mi corazón acelerado. Todavía no. Me tendió la mano, Roman. Solo Roman, sin apellido, sin afiliación a ninguna empresa, sin contexto. Su mano envolvió la mía, cálida y callosa, en contraste con su traje caro. No era un hombre que pasara sus días detrás de un escritorio. ¿Qué te trae a una cumbre tecnológica, Roman?, le pregunté, tomando un sorbo de champán para disimular que no quería soltar su mano. Intereses comerciales. Su sonrisa se intensificó, revelando un hoyuelo que debería haberle dado un aire juvenil, pero que de alguna manera lo hacía parecer más peligroso. Y la esperanza de conocer gente interesante. Eres el director ejecutivo de Next Gen Solutions, ¿verdad? He estado siguiendo tu trabajo. La plataforma de seguridad de EA que estás desarrollando es impresionante. Arqueé una ceja. ¿Tienes experiencia en ciberseguridad? Digamos que tengo un interés personal en la seguridad. Algo brilló en esos ojos grises. En todas sus formas. La forma en que lo dijo me provocó un escalofrío. No era la típica charla trivial para establecer contactos. Había algo más, algo que me hizo ser muy consciente de lo cerca que estaba, de cómo su colonia, algo amaderada y cara, parecía envolverme. ¿Ha venido con alguien? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla, más atrevida de lo que solía permitirme. No. Su mirada se clavó en la mía. ¿Y tú? No. Esa única palabra quedó suspendida entre nosotros, llena de posibilidades. A nuestro alrededor la fiesta continuaba. Los camareros circulaban con canapés, grupos de ejecutivos discutían valoraciones y capital riesgo, pero todo se desvaneció en el ruido de fondo. ¿Te gustaría salir de aquí?, preguntó Roman, con una voz tan baja que solo yo podía oírla. Conozco un lugar, más tranquilo, donde se puede conversar mejor. Toda la parte racional de mi cerebro gritaba advertencias. No conocía a este hombre. No sabía su apellido, su empresa, sus intenciones. Había construido mi carrera sobre riesgos calculados y decisiones cuidadosas. Esto no era ni calculado ni cuidadoso. Sí, dije. Su sonrisa era de puro triunfo. Cogió mi copa de champán y la dejó en la bandeja de un camarero que pasaba. Luego me ofreció su brazo. Deslicé mi mano por él, sintiendo los músculos sólidos bajo la costosa tela, y dejé que me guiara hacia la salida. El aire de noviembre nos golpeó al salir, lo suficientemente frío como para ponerme la piel de gallina en los brazos desnudos. Roman se quitó inmediatamente la chaqueta del esmoquín y me la puso sobre los hombros. Todavía estaba caliente por su cuerpo y olía como él.
¿A dónde vamos? Pregunté cuando un coche negro, elegante, caro, algo italiano que probablemente costaba más que el alquiler de mi primera oficina, se detuvo junto a la acera. A algún lugar donde podamos hablar sin interrupciones. Me abrió la puerta. ¿Confías en mí? Debería haber dicho que no. Debería haber puesto alguna excusa y haber vuelto al interior, a la seguridad y la previsibilidad. Pero había algo en sus ojos, una atracción que no podía nombrar y a la que no quería resistirme. Por esta noche, respondí. Confío en ti por esta noche. El trayecto nos llevó por las relucientes calles de Manhattan hasta un edificio que no reconocí en Tribeca. La mano de Roman se mantuvo en mi espalda mientras entrábamos, su tacto quemándome a través de la fina tela de mi vestido. Tomamos un ascensor privado hasta la última planta y cuando se abrieron las puertas entré en un ático que me dejó sin aliento. Las ventanas del suelo al techo daban a la ciudad. La luz se extendía como una alfombra de estrellas. El espacio era masculino, pero refinado. Muebles de cuero oscuro, arte abstracto que probablemente costaba una fortuna, un bar que parecía pertenecer a un hotel de 5 estrellas. ¿Esto es tuyo? Pregunté, acercándome a las ventanas. Una de mis propiedades. Se dirigió al bar con movimientos fluidos y seguros. ¿Bourbon o prefieres vino? Bourbon, solo. Sirvió 2 vasos y me trajo uno. Sus dedos rozaron los míos cuando lo cogí. El contacto me provocó una descarga eléctrica en el brazo. Por los encuentros inesperados, dijo, levantando su vaso hacia los riesgos calculados. Hice chocar mi copa contra la suya y di un sorbo. Era excelente, suave y complejo, con notas de caramelo y roble. Entonces, Roman sin apellido, ¿vas a decirme a qué te dedicas realmente? Porque estoy bastante segura de que no estás en el sector tecnológico. Su risa fue baja y genuina, perspicaz. No, no estoy en el sector tecnológico. Estoy en importación y exportación. Negocio familiar, importación y exportación. Me giré para mirarlo de frente. Eso es maravillosamente vago. Algunas cosas es mejor dejarlas vagas. Se acercó y pude sentir el calor que irradiaba su cuerpo, al menos por esta noche. Esta noche prefiero saber más sobre ti. Riley Adams, directora ejecutiva que se ha hecho a sí misma. Forbes 30 Under 30, defensora de las mujeres en el sector tecnológico. ¿Qué hace alguien así cuando no está construyendo un imperio? Sinceramente, di otro sorbo de bourbon, envalentonada por el alcohol, la oscuridad y la forma en que me miraba. No lo recuerdo. Han sido 5 años de jornadas de 18 horas, reuniones con inversores, lanzamientos de productos. No recuerdo la última vez que hice algo solo porque quería. ¿Y qué quieres? La pregunta fue tranquila, intensa. Ahora mismo, en este momento, ¿qué quieres, Riley? Dejé mi copa y lo miré, a ese extraño hermoso y peligroso que había aparecido en mi vida, cuidadosamente controlada como un cometa, que me hacía sentir imprudente y viva de una manera que no había sentido en años. A ti, dije simplemente. Esta noche, te quiero a ti. Sus ojos se oscurecieron y sus pupilas se dilataron. ¿Estás segura? En respuesta me puse de puntillas y lo besé. Durante un instante, se quedó quieto. Luego su control se hizo añicos. Levantó las manos para enmarcar mi rostro, inclinando mi cabeza para tener mejor acceso mientras me besaba con un deseo que igualaba al mío. Sabía a bourbon y a promesas. Y cuando su lengua se deslizó en mi boca, emití un sonido que nunca antes había emitido, desesperado, necesitado y completamente sincero. Me hizo retroceder hasta que mi espalda chocó contra la ventana y el cristal frío contra mi piel ardiente. Sus manos encontraron la cremallera de mi vestido y la bajaron con una lentitud agonizante. El Valentino se deslizó por mis pies, dejándome solo con encaje negro y tacones. Preciosa, susurró, recorriendo mi cuerpo con la mirada con una intensidad que debería haberme hecho sentir cohibida. En cambio, no me sentí poderosa. Eres absolutamente hermosa, Riley. Busqué su pajarita, jugando con el nudo hasta que él me ayudó, quitándose la camisa para revelar un pecho que me dejó la boca seca. Era todo músculo y piel suave, con una pequeña cicatriz sobre el corazón que recorrí con los dedos.
¿Cómo te hiciste eso?, le pregunté, recordándole que no todos los riesgos valen la pena. Su mano cogió la mía y la llevó a sus labios, pero algunos sí lo hacen. Lo que siguió fue diferente a todo lo que había experimentado antes. Roman era atento y exigente a partes iguales, aprendiendo lo que me hacía jadear y temblar, empujándome más alto hasta que me derrumbé en sus brazos con su nombre en mis labios. Y cuando finalmente me reclamó, se sintió menos como sexo y más como reconocimiento, como si una parte de mí hubiera estado esperando toda mi vida este momento para él. Después, nos quedamos enredados en sus sábanas, con mi cabeza sobre su pecho, mientras sus dedos trazaban perezosos dibujos en mi hombro desnudo. Las luces de la ciudad pintaban sombras en el techo, y me sentí triste y en paz de una manera que no recordaba haber sentido nunca antes. «Quédate», murmuró contra mi cabello. «Quédate esta noche. Debería haberme ido. Debería haber recogido mi Valentino y mi dignidad y haber llamado a un coche». Pero sus brazos eran cálidos y su corazón latía con fuerza bajo mi oreja. Y por una vez en mi vida cuidadosamente planificada, solo quería estar, existir en ese momento sin pensar en el mañana. «De acuerdo», susurré. «Me quedaré». Me desperté con la luz del sol entrando por unas ventanas desconocidas y una cama vacía. Por un momento me sentí desorientada, luchando por ubicarme. Entonces, los recuerdos volvieron a mi mente. La gala, Roman, la noche que habíamos compartido. Sentí cómo se me subían los colores a las mejillas al recordar exactamente lo que habíamos hecho, cuántas veces, cómo había aprendido a conocer mi cuerpo. Me senté, me cubrí con la sábana y miré alrededor del dormitorio. No había ni rastro de Roman. Su esmoquín había desaparecido del suelo, donde lo había dejado tirado. Mi vestido estaba colgado en una silla, con los zapatos cuidadosamente colocados a su lado. «Roman», llamé. «Silencio». Me levanté y fui en silencio al cuarto de baño, donde me encontré con mi reflejo en el espejo. El pelo enredado, los labios hinchados, una marca en el cuello donde Roman había chupado con tanta fuerza que me había dejado un moratón. Parecía completamente violada. Parecía viva, pero cuando exploré el ático, lo encontré vacío. Ni una nota, ni un mensaje, nada. Solo mi vestido y mis zapatos y el recuerdo de unos ojos azules tormentosos que me prometían todo. Me vestí rápidamente, con las manos ligeramente temblorosas, mientras subía la cremallera del Valentino. No pasaba nada. Probablemente era normal en encuentros como este. Una noche, sin complicaciones, sin expectativas. Excepto que yo quería más. Ya había estado imaginando volver a verlo, saber su apellido, averiguar si lo que fuera que era esto podría sobrevivir a la cruda luz del día. El portero de abajo me llamó un taxi sin hacer comentarios, y yo hice el paseo de la vergüenza de vuelta a mi apartamento con el vestido de noche de la noche anterior y el maquillaje corrido. Mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas y el doble de mensajes. Todos relacionados con el trabajo, todos urgentes, todos recordándome que tenía una empresa que dirigir y una vida que no incluía a misteriosos desconocidos que desaparecían por la mañana. Me volqué en el trabajo con determinación, en reuniones con inversores, en el desarrollo de productos, en la planificación estratégica. Me dije a mí misma que la noche con Roman había sido exactamente lo que necesitaba. Una liberación, un recordatorio de que seguía siendo una mujer con deseos fuera de la sala de juntas. Nada más. Pero por la noche, sola en mi cama, todavía podía sentir sus manos sobre mi piel. Todavía podía oír su voz susurrando mi nombre. Y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que había perdido algo importante. Algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Pasaron 3 semanas, luego 4. El recuerdo debería haberse desvanecido. Debería haberse convertido en otra historia más que no contaba en las cenas de negocios. En cambio, se volvió más nítida, más vívida, hasta que me encontré tocando la tenue marca en mi cuello que hacía tiempo que se había desvanecido, y deseando haberle preguntado algo más que su nombre. Fueron las náuseas matutinas las que finalmente me obligaron a prestar atención a las señales que había estado ignorando. El agotamiento que había atribuido a las largas jornadas,
la sensibilidad en mis pechos que había achacado al estrés, el hecho de que mi periodo llevaba ya 6 semanas de retraso. Me quedé mirando la prueba de embarazo en mi cuarto de baño, viendo aparecer la segunda línea con una claridad que me golpeó como un puñetazo en el estómago. Positiva. Estaba embarazada del hijo de un desconocido. Un hombre cuyo apellido no sabía, con el que no tenía forma de contactar, que había desaparecido sin dejar rastro. Me desplomé en el suelo del cuarto de baño, con la espalda contra las frías baldosas, e intenté asimilar lo que eso significaba. Era directora general, tenía una empresa que dirigir, inversores a los que responder, una reputación que mantener. No podía estar embarazada de un ligue de una noche cuyo apellido ni siquiera sabía, pero lo estaba. Y a pesar del miedo, las complicaciones y la absoluta locura de la situación, cuando puse la mano sobre mi vientre a un plano, sentí algo inesperado. Esperanza. Concerté la primera cita prenatal con un nombre falso en una clínica de Brooklyn, lejos de mis lugares habituales en Manhattan. Quizás fuera paranoia, pero había construido mi empresa siendo cautelosa. Y esta situación requería más cautela que nunca. La doctora Chen era una mujer amable de unos 50 años que no hizo preguntas cuando pagué en efectivo y utilicé mi segundo nombre. La ecografía confirmó lo que las pruebas caseras ya me habían dicho. Embarazada de 8 semanas. Fecha prevista de parto a finales de junio. Latido cardíaco sano, un solo bebé. ¿Tienes apoyo?, me preguntó la doctora Chen con delicadeza, con la mirada fija en mi dedo anular desnudo. La familia, el padre. El padre no está presente, respondí, con un sabor amargo en la boca. Y puedo manejar esto yo sola. He manejado todo lo demás yo sola. Ella asintió, pero su expresión sugería que ya había oído eso antes y sabía lo rápido que la confianza podía desmoronarse bajo el peso de la maternidad en solitario. Me envió a casa con vitaminas prenatales y una cita de seguimiento programada para dentro de 4 semanas. Debería haberme sentido aliviada. Debería haber estado haciendo planes, pensando en cómo compaginar el embarazo con la dirección de una empresa, preparándome para la realidad de ser madre. En cambio, me encontré obsesionada con Roman. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Tenía derecho a saber lo del bebé? La respuesta racional era no. Se había marchado sin dejar rastro. Había dejado claro que solo quería una noche. No le debía nada. Pero por la noche, al tocar mi vientre donde crecía nuestro hijo, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que él merecía saberlo. Que tal vez, solo tal vez, se había marchado por razones que no tenían nada que ver con querer olvidarme. Contraté a un investigador privado. Mark Henderson era discreto, caro y venía muy recomendado por mi abogado corporativo para investigar los antecedentes de posibles socios comerciales. Le di todo lo que tenía: el nombre Roman, la dirección del ático de Tribeca, una descripción física que le hizo levantar ligeramente las cejas. No es mucho con lo que trabajar, dijo Mark, sentado frente a mí en mi oficina. Roman es un nombre bastante común, y si tiene una propiedad en Tribeca, es probable que sea lo suficientemente rico como para valorar su privacidad. Podría llevarnos semanas localizarlo, si es que lo conseguimos. Haz todo lo posible, le dije. El dinero no es un problema. Asintió y se marchó, y yo intenté concentrarme en el informe de resultados trimestrales que tenía delante. Pero los números se difuminaron y me encontré tocándome el estómago de nuevo. Un gesto que se estaba convirtiendo en un hábito. 3 días después, Mark me llamó con una urgencia que me hizo encoger el estómago. Señorita Adams, necesito verla inmediatamente. No en su oficina, en algún lugar público. Quedamos en una cafetería de Greenwich Village. Mark se sentó en la mesa frente a mí con una carpeta de cartón en las manos. Estaba pálido y noté que le temblaban ligeramente las manos. ¿Qué ha encontrado?, le pregunté. Riley, ¿puedo llamarte Riley? No esperó a que le respondiera. Necesito que entiendas algo. El hombre que estás buscando, el que describiste, lo he encontrado. Pero este no es él. Tienes que tener mucho cuidado. Abrió la carpeta y deslizó una fotografía por la mesa. Se me cortó la respiración. Era Roman saliendo de un coche negro,
flanqueado por dos hombres trajeados que parecían hechos de hormigón y violencia. Pero fue el recorte de periódico que había debajo lo que me heló la sangre. Roman Caruso, dijo Mark en voz baja, uno de los 3 hombres que controlan el crimen organizado en Nueva York. Su familia lleva 4 generaciones en el negocio. Importación, exportación, como probablemente te habrá dicho. Pero estamos hablando de mover de todo, desde arte robado hasta armas y personas. El FBI lleva años intentando construir un caso contra él, pero es inteligente, cauteloso. Nada se le queda pegado. Me quedé mirando la fotografía, mi mente se negaba a procesar lo que me estaba contando. Roman, mi Roman, que me había abrazado con tanta delicadeza, que me había hecho sentir segura, deseada y vista. Un jefe de la mafia. Hay más, continuó Mark, y su expresión se volvió aún más seria. Está comprometido con Alejandro Vitalale, hija de Marco Vitalale, que controla el territorio al sur de Canal Street. Es una alianza estratégica que se ha estado gestando durante 2 años. La boda está prevista para la próxima primavera. El mundo se tambaleó. Comprometido. Tenía una prometida. Esa noche que habíamos compartido. No había significado nada para él porque ya pertenecía a otra persona. Lo siento, dijo Mark, y parecía sincero. No sé qué relación tienes con este hombre, pero mi consejo es que te alejes. Olvida que lo conociste. Los hombres como Roman Caruso son peligrosos de formas que ni te imaginas. Le di las gracias, le pagué el doble de sus honorarios por su discreción y le hice prometer que destruiría todas las copias de su investigación. Luego me fui a casa, me encerré en el baño y vomité hasta que no me quedó nada. Embarazada del hijo de un jefe de la mafia que estaba comprometido con otra mujer, un jefe de la mafia que desapareció sin dejar rastro y que claramente no tenía intención de volver a verme. No podía contárselo a nadie. No podía arriesgarme a que alguien se enterara y la información llegara a Roman o a su mundo. Estaba sola, como siempre había estado. Me sumergí en el trabajo con renovada intensidad, utilizando las exigencias de la empresa para evitar pensar en la situación imposible en la que me encontraba. Reuniones de la junta directiva, lanzamientos de productos, llamadas a inversores. Estaba construyendo algo que nos mantuviera a mí y a mi hijo, algo que no tuviera nada que ver con Roman Caruso y su peligroso mundo. 2 semanas después me di cuenta de que me seguían. Al principio pensé que era paranoia, un todoterreno negro que parecía aparecer cada vez que salía de la oficina. Un hombre en una cafetería que apartaba la mirada demasiado rápido cuando yo miraba en su dirección. Pero no había construido una empresa de éxito ignorando mis instintos. Y mis instintos me gritaban que algo iba mal. Varié mi ruta a casa, empecé a tomar taxis en lugar de caminar, presté atención a los rostros que me rodeaban y seguí viendo el mismo coche, los mismos hombres, siempre a distancia, pero siempre allí. Alguien me estaba vigilando y tenía la terrible sospecha de saber quién era. La confirmación llegó un jueves por la noche. Estaba trabajando hasta tarde, sola en mi oficina en la planta 20 del edificio de NextGen. La mayoría del personal se había ido a casa hacía horas y yo disfrutaba de la tranquilidad, de la oportunidad de concentrarme sin interrupciones. Los golpes en la puerta de mi oficina me hicieron levantar la vista, molesta por la interrupción. Probablemente era el conserje nocturno, preguntando si necesitaba algo antes de limpiar. Pero cuando dije adelante, no fue el conserje quien entró. Era Roman. Estaba tal y como lo recordaba, increíblemente guapo con su traje gris oscuro, el pelo oscuro peinado hacia atrás y esos ojos gris tormenta fijos en mí, con una intensidad que me dejó sin aliento. Pero ahora había algo diferente, una dureza que no había visto antes, una tensión en sus hombros que delataba una emoción apenas controlada. Hola Riley, dijo, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic que sonó como el de una celda de prisión al cerrarse. Me puse de pie, llevándome instintivamente la mano al estómago antes de darme cuenta y bajarla a un lado. ¿Cómo has entrado aquí? Este edificio tiene seguridad. La seguridad se puede eludir con el incentivo adecuado. Se acercó,
con pasos mesurados y deliberados. Tenemos que hablar, no tengo nada que decirte. Mi voz sonaba más fría de lo que me sentía. Dejaste claro que lo de aquella noche fue algo puntual cuando desapareciste sin decir nada. Eso no fue... Se detuvo y apretó la mandíbula. Es complicado. ¿Tu prometida forma parte de esa complicación? No pude evitar que mi voz sonara amarga. Alisandra Vital, ¿sabe que pasas tu tiempo libre acostándote con desconocidos? Algo brilló en sus ojos, quizás sorprendido de que hubiera hecho mis deberes. Así que sabes quién soy. Sé lo que eres. Me moví alrededor de mi escritorio, necesitando la barrera entre nosotros. Un criminal, un mentiroso, alguien de quien debería haber huido desde el momento en que te conocí. Y sin embargo, no lo hiciste. Ahora estaba cerca, demasiado cerca. El aroma de su colonia me traía recuerdos que había estado tratando de reprimir. Viniste conmigo por voluntad propia. Pasaste la noche en mi cama. Sentiste lo mismo que yo, Riley. No finjas lo contrario. Lo que sentí, me reí con un sonido áspero. ¿Qué sentiste exactamente, Roman? Además de una conquista, ¿fui solo otra adquisición? ¿Una forma de pasar el tiempo mientras tu prometida estaba fuera de la ciudad? Su mano se extendió y me agarró la muñeca. No con dolor, pero con la suficiente firmeza como para que no pudiera escapar. No lo hagas, dijo con voz baja y peligrosa. No reduzcas esa noche a algo barato. Lo que pasó entre nosotros fue un error. No estoy interesada en repetirlo. Así que, si es por eso por lo que estás aquí, puedes irte. No es por eso por lo que estoy aquí. Sus ojos se posaron en el lugar donde mi mano había descansado sobre mi estómago momentos antes. Estoy aquí porque mis hombres te han estado vigilando durante 3 semanas, Riley, y han observado algunos patrones interesantes. Citas con el médico en Brooklyn con un nombre falso. Vitaminas prenatales entregadas en tu apartamento. Un interés muy repentino por investigar mis antecedentes. Se me heló la sangre. Me has estado espiando. Te he estado protegiendo. Su voz era firme. Hay una diferencia. ¿Protegerme de qué? De las consecuencias de que te vean conmigo. Se acercó a la ventana y contempló las luces de la ciudad aquella noche de gala. Riley, nos fotografiaron juntos, saliendo juntos. Mis enemigos, y tengo muchos, buscan puntos débiles. Personas que me importan. Personas que podrían utilizar en mi contra. Entonces deberías haberlo pensado antes de llevarme a casa. Me abracé a mí misma. Pero ahora ya no importa. No soy nadie para ti. No eres mi preocupación. Se volvió y la expresión de su rostro hizo que mi corazón se detuviera. Estás embarazada de mi hijo Riley. Eso te convierte exactamente en mi preocupación. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Podría haberlo negado, pero ¿para qué? Él ya lo sabía. Probablemente lo sabía antes de entrar por mi puerta. ¿Desde cuándo lo sabes? Le pregunté en voz baja. Mis hombres me informaron de tu visita a la clínica hace 2 semanas. Su expresión era indescifrable. He estado esperando a que me lo dijeras tú misma. ¿Por qué iba a decírtelo? La ira me invadió el pecho. Estás comprometido con otra mujer. Desapareciste sin decir nada. ¿Qué se supone que debíamos hacer? ¿Aparecer en tu ático y anunciarte que vas a ser padre? Sí, la simple palabra fue pronunciada con absoluta convicción. Eso es exactamente lo que deberías haber hecho. Ni siquiera te conozco. Entonces déjame decirte quién soy. Volvió a acercarse a mí y esta vez no retrocedí. Me llamo Roman Caruso. Tengo 36 años. Dirijo el negocio familiar desde que mi padre murió hace 10 años. El compromiso con Alisandra es político, una fusión de territorios. No hay amor. No hay más que una alianza estratégica. Eso no lo mejora, lo sé. Algo crudo se reflejó en su rostro. Pero esa noche contigo, Riley, fue real. Fue lo primero real que sentí en años. Me miraste y viste a un hombre. No un nombre, ni una reputación, ni una conexión útil. Solo a mí. Y luego te fuiste porque yo tenía que hacerlo. Sus manos se levantaron para enmarcar mi rostro y yo debería haberme apartado,
Pero no pude porque acercarte a mí, que te vieran conmigo, te convierte en un blanco. Mi mundo, Riley, no es seguro, no es limpio. Y no podía soportar la idea de que te hicieran daño por mi culpa. Así que me protegías al marcharte. Lo intentaba. Su pulgar recorrió mi pómulo, pero entonces te quedaste embarazada y todo cambió. Puedo manejar esto por mi cuenta. No lo dudo. Su sonrisa era suave. Has construido un imperio, Riley. Eres más fuerte que la mayoría de los hombres que conozco. Pero no deberías tener que hacer esto sola. Es mi hijo, mi responsabilidad, mi... Se detuvo, apretando la mandíbula. Déjame formar parte de esto. Por favor. Rompió algo en mí. Este hombre poderoso y peligroso pidiendo en lugar de exigiendo, mostrándome una vulnerabilidad que sospechaba que nunca había mostrado a nadie más. ¿Y Alisandra? Pregunté. ¿Y tu compromiso? Yo me encargaré. El acero volvió a su voz. Pero Riley, tienes que entender algo. Mi mundo es complicado, peligroso. Si me dejas entrar, si aceptas mi protección, lo aceptas todo. Los guardias, la seguridad, las restricciones. No pondré en peligro tu vida ni la de nuestro hijo. Nuestro hijo. La forma en que lo dijo lo hizo real de una manera que no lo había sido antes. Necesito tiempo, dije finalmente, para pensar, para averiguar qué significa esto. Él asintió, pero sus manos no abandonaron mi rostro. Tienes hasta mañana. Pero Riley, esos hombres que te vigilan son míos, para protegerte. No intentes despistarlos. No hagas nada que te ponga en peligro. Prométemelo. No puedes prometerme eso. Sus ojos se clavaron en los míos. Por favor. Está bien, susurré. Lo prometo. Se inclinó y me dio un beso en la frente, un gesto dolorosamente tierno. Te veré mañana. Hablaremos. Lo resolveremos juntos. Luego se fue, dejándome sola en mi oficina, con más preguntas que respuestas y el calor persistente de su tacto en mi piel. Me hundí en mi silla y puse ambas manos sobre mi estómago. Mañana tomaría una decisión sobre nuestro futuro. Pero esta noche me permití recordar lo que se sentía al no estar sola. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Roman. La intensidad de sus ojos tormentosos cuando me tocó el vientre. La vulnerabilidad cruda cuando dijo, por favor, este no era el extraño distante que había desaparecido después de una noche. Este era un hombre que asumía su responsabilidad y pedía una oportunidad. Por la mañana había hecho una lista con los pros y los contras, como si estuviera evaluando una propuesta de negocios, en lugar de decidir si dejar entrar a un jefe de la mafia en mi vida y en la de mi hijo. La columna de contras era más larga, mucho más larga, pero las pros tenían un peso que los números no podían captar. Mi teléfono sonó exactamente a las 8:07 m. Número desconocido. Riley Adams. Respondí, con voz clara y profesional, a pesar de la ansiedad que se agitaba en mi estómago. Hay un coche esperando fuera de tu edificio. La voz de Roman era cálida, familiar. Deberíamos hablar en algún lugar privado, algún lugar seguro. Tengo una reunión a las 10 con unos inversores. Cambia la cita, no es una petición. Esto es más importante. Todos mis instintos me gritaban que me negara, que afirmara mi independencia, que le recordara que yo no recibía órdenes de nadie. Pero él tenía razón. Esta conversación no podía tener lugar en mi oficina ni por teléfono. Requería privacidad, honestidad y tiempo. De acuerdo, dije. Dame 30 minutos. El sub negro que esperaba fuera de mi edificio era diferente al que había visto siguiéndome antes. Más nuevo, más caro, con las ventanas tan tintadas que no podía ver el interior. El conductor era un hombre enorme que abrió la puerta trasera con torpeza y un ligero movimiento de cabeza. Roman estaba sentado atrás, luciendo un impecable traje azul marino, a pesar de lo temprano que era. Sus ojos me recorrieron con una intensidad que me dejó sin aliento, fijándose en mi sencillo vestido negro. El ligero bulto de mi vientre, apenas visible si no se buscaba. «Estás preciosa», dijo en voz baja mientras me sentaba a su lado. No, me abroché el cinturón de seguridad. «No intentes seducirme.
Estoy aquí para hablar de logística, no para revivir aquella noche. Algo brilló en sus ojos, quizás dolor, pero asintió. Está bien, vamos a mi casa, el ático donde nos conocimos. Es seguro. El tráfico matutino era silencioso. Mantuve las manos cruzadas en mi regazo, tratando de no notar lo cerca que estaba sentado. Cómo el aroma de su colonia me traía recuerdos de sus manos sobre mi piel, su voz susurrando mi nombre en la oscuridad. El ático parecía diferente a la luz del día, menos misterioso, más habitado. Me fijé en detalles que se me habían escapado aquella noche. Fotografías familiares en la estantería, un sillón de cuero muy usado junto a la ventana, libros en italiano apilados en la mesa de centro. ¿Café?, preguntó Romanchin dirigiéndose a la cocina. ¿O ahora la cafeína está prohibida? Una taza al día está bien. Me senté en el borde del sofá, manteniendo la distancia. Pero no quiero café. Quiero respuestas. Se sirvió un espresso de una máquina que probablemente costaba más que mi primer coche y se sentó frente a mí, sin agobiarme, dejándome espacio. La consideración me pareció deliberada, calculada. ¿Qué quieres saber?, preguntó. Todo. Le miré fijamente a los ojos. ¿Quieres formar parte de la vida de este bebé? Entonces necesito entender exactamente lo que eso significa, lo que haces, quién eres, los peligros que conlleva tu mundo. Se quedó en silencio durante un largo rato, pasando los dedos por el borde de la taza de café. Cuando habló, su voz era cautelosa, mesurada. Mi familia lleva 4 generaciones en Nueva York. Mi bisabuelo llegó de Sicilia sin nada y construyó un imperio prestando servicios que otros no prestaban. Protección, resolución de disputas, acceso a bienes y oportunidades. Mi padre amplió ese imperio, lo hizo más sofisticado, más poderoso. Y cuando murió, yo lo heredé todo. Estás hablando de crimen organizado, dije sin rodeos. De la mafia, estoy hablando de un negocio que opera al margen de las estructuras legales tradicionales. No apartó los ojos de los míos. Sí, algunas de nuestras actividades son ilegales, pero también damos trabajo a miles de personas. Protegemos barrios que la policía ignora. Mantenemos a familias que no tienen otras opciones. Lo estás justificando. Lo estoy explicando. Se inclinó hacia adelante. Riley, no voy a fingir ser algo que no soy. No voy a disculparme por las decisiones que tomó mi familia, por el mundo en el que nací, pero te prometo esto. Ni tú ni nuestro hijo os veréis afectados por la violencia. Estaréis protegidos, a salvo, alejados de cualquier peligro. ¿Cómo puedes prometer eso? La frustración se apoderó de mi voz. Ayer mismo me dijiste que estar relacionada contigo me convertía en un objetivo. Así es. Su expresión se endureció. Por eso necesitas seguridad, guardias, vigilancia, protocolos. Mis enemigos buscarán cualquier debilidad, cualquier vulnerabilidad. En cuanto se enteren de este bebé, te convertirás en una baza. La palabra baza me heló la sangre. Puse una mano protectora sobre mi vientre. ¿Quiénes son esos enemigos?, pregunté. ¿Otras familias que quieren mi territorio? ¿Rivales comerciales? ¿Hombres que creen que pueden quitarme lo que es mío mediante la fuerza o la intimidación? Se acercó a la ventana y se puso a pasear de un lado a otro. Hay uno en particular, Luca Marchetti. Controla los muelles, trafica con armas y drogas a través del puerto. Lleva meses entrando en mi territorio, probando los límites. Si supiera lo tuyo, lo del bebé. No terminó la frase. No hacía falta. Esto es una locura, dije, poniéndome de pie. Me estás pidiendo que traiga a mi hijo a un mundo en el que podrían utilizarlo como ventaja contra ti, en el que mi vida se reduciría a protocolos de seguridad y miedo constante. No. Se giró y volvió hacia mí con pasos rápidos. Te pido que confíes en mí para mantenerte a salvo. A los dos. Tengo recursos que no puedes imaginar, Riley. Hombres que me son leales, que morirían para proteger lo que es mío. No serías vulnerable, serías intocable, siempre y cuando siga tus reglas, siempre y cuando seas inteligente. Sus manos se posaron en mis hombros. Su tacto era suave a pesar de la intensidad de su mirada.
No intento controlarte, intento protegerte. Hay una diferencia. ¿La hay? Le desafié, porque desde mi punto de vista me parece lo mismo. Se quedó en silencio, con la mandíbula apretada. Luego, lentamente, soltó mis hombros y dio un paso atrás. Tienes razón, dijo en voz baja. No puedo obligarte a aceptar mi protección. No puedo obligarte a dejarme entrar. Pero Riley, te pido que consideres la alternativa. Tú sola, embarazada de un niño que personas poderosas podrían utilizar para hacerme daño. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que Marchetti o alguien como él se dé cuenta? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que te acosen, te amenacen, te secuestren? Las situaciones que describió me dieron náuseas. O tal vez solo fueran las náuseas matutinas. Estás intentando asustarme. Estoy intentando que comprendas la realidad. Se acercó de nuevo, suavizando la voz. Esa noche que pasamos juntos, Riley, para mí no fue solo algo físico. Sé que piensas que soy un criminal sin corazón, pero tú me hiciste sentir humano de nuevo. Me hiciste recordar lo que era desear algo más allá del poder y el territorio. Bonitas palabras, dije, pero mi voz temblaba. Palabras ciertas. Levantó la mano para acariciarme la cara y debería haberme apartado, pero no pude. Sé que no tengo derecho a pedir esto. Sé que desaparecí, que estoy comprometido con otra mujer, que mi mundo es peligroso y complicado. Pero ese bebé que llevas en tu vientre es mío, mi sangre, mi legado. No puedo alejarme de eso, Riley. No lo haré, y Alessandra, el nombre tenía un sabor amargo en mi lengua. Se encargarán de ella. Su voz se volvió firme. El compromiso fue un arreglo de mi padre, una fusión de territorios e intereses comerciales. No hay amor ni una relación real. Es un contrato, nada más. ¿Ella lo sabe? Dudó y tuve mi respuesta. Tienes que terminar con eso, dije con firmeza. Antes de discutir cualquier otra cosa, no seré la otra mujer, Roman. No criaré a un hijo a la sombra de tu prometida. Dame una semana. Su pulgar recorrió mi pómulo. Una semana para ocuparme de Alessandra y las consecuencias políticas. Después seré completamente tuya. Sin lealtades divididas, sin complicaciones. No te estoy pidiendo que seas mío, ¿no? Su sonrisa era suave y cómplice. Riley, tú también lo sentiste aquella noche. Esta conexión entre nosotros, esta atracción, te asustó tanto como a mí, pero ya no podemos huir de ella. No con un hijo que nos une. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró y su expresión se ensombreció. ¿Qué pasa? Pregunté. Maretti escribió algo rápidamente. Ha hecho un movimiento en uno de mis almacenes en Red Hook. Tengo que ocuparme de esto. Ve, dije sintiéndome de repente agotada. Hablaremos más tarde. Dudó, claramente dividido entre los negocios y quedarse conmigo. Luego se inclinó y me dio un beso en la frente, el mismo gesto de la noche anterior, dolorosamente tierno. Mi chofer te llevará donde necesites ir. Marco se quedará contigo como seguridad. No lo necesito. Por favor. Esa palabra otra vez, la que me desarmaba. Solo por hoy, hasta que sepa que Marchetti no está tramando algo más grande. Por favor, Riley. Sentí, demasiado cansada para discutir. Se marchó y yo me dejé caer en el sofá, con la mano sobre el vientre. Marco apareció en la puerta, la montaña del coche, y se colocó junto a la entrada con la silenciosa eficiencia de un profesional. Esa era mi vida ahora. Protocolos de seguridad. Un jefe de la mafia que nos reclamaba a mí y a mi hijo nonato como suyos. Debería haber estado aterrorizada. En cambio, sentí algo que me asustaba aún más. El alivio de saber que ya no estaba sola. Y el comienzo de la esperanza de que tal vez, solo tal vez, Roman Caruso era exactamente lo que necesitábamos. La semana siguiente fue surrealista. Marco se convirtió en mi sombra, una presencia silenciosa que de alguna manera lograba pasar desapercibida a pesar de estar construido como un tanque. Me llevaba a las reuniones, esperaba fuera de las salas de conferencias, revisaba todos los restaurantes antes de que yo entrara. Al principio me molestaba la intrusión. Al tercer día dejé de fijarme en él.
Lo que no podía dejar de notar era a Roman. Llamaba todas las noches, siempre a las 7 vuelta, preguntándome por mi día con un interés genuino que me pillaba desprevenida. ¿Había comido lo suficiente? ¿Mejoraban las náuseas matutinas? ¿Necesitaba algo? La conversación comenzaba de forma profesional y terminaba íntima, con su voz bajando a ese tono grave que me ponía la piel de gallina. Mañana voy a romper con Alisandra, me dijo el quinto día. Su padre está organizando una reunión. No va a ser agradable. ¿Habrá consecuencias? Le pregunté, acurrucada en mi sofá con una infusión y un libro que en realidad no estaba leyendo. Sí, no lo endulzó. Marco Vital no va a tomar muy bien que rechacen a su hija, pero he estado creando alianzas alternativas, reforzando el apoyo. Me costará, pero vale la pena por el bebé. Se hizo el silencio entre nosotros, y luego, en voz baja, por ti, Riley, por los dos. Las palabras se posaron en mi pecho, cálidas y aterradoras. El sexto día, todo cambió. Salí tarde de la oficina, en contra del consejo de Marco. Pero había tenido una crisis con nuestro desarrollador principal y no podía irme hasta que se resolviera. La calle estaba más tranquila de lo habitual. La mayoría de los negocios vecinos ya habían cerrado por la noche. Marco estaba trayendo el coche cuando aparecieron. Tres hombres salieron de las sombras entre los edificios. No eran obviamente amenazantes, pero había algo en su postura. La forma en que se colocaron para bloquearme el paso hizo que mi instinto gritara peligro. Riley Adams. El que iba delante era alto, delgado, con ojos fríos que me recordaban a los de una serpiente. Tenemos que hablar. Di un paso atrás hacia la entrada del edificio. No te conozco, pero nosotros sí te conocemos, sonrió, mostrando demasiados dientes. Luca Marchetti te envía saludos. Está muy interesado en tu relación con Roman Caruso. Se me heló la sangre. No tengo ninguna relación con Roman Caruso. No. La mirada del hombre se posó significativamente en mi vientre. Eso no es lo que dicen nuestras fuentes. Embarazada del heredero del Imperio Caruso. Todo un logro para un director ejecutivo de tecnología. Antes de que pudiera responder, Marco se materializó entre nosotros, con la mano dentro de la chaqueta, donde sabía que guardaba su pistola. Dos hombres más aparecieron detrás de él. Refuerzos que ni siquiera había notado que estaban allí. La señora no tiene nada que decirte. La voz de Marco era firme como el granito. Vete, solo estamos hablando. El hombre delgado levantó las manos, con total inocencia. No pretendía hacerle daño, pero el señor Marchetti quería que la señora Adams supiera que está disponible si alguna vez necesita protección alternativa. Los enemigos del señor Caruso suelen tener un final desafortunado. La amenaza era clara. Marco apretó la mano sobre su arma. Ahora, gruñó Marco. Los tres hombres se retiraron, pero no sin antes lanzar una tarjeta de visita a mis pies. Cayó boca arriba. Luca Marchetti, aportación con un número de teléfono en relieve dorado. Marco no me dejó recogerla. Me empujó al coche en cuanto apareció y luego se puso a hablar por teléfono en un italiano rápido que no pude seguir. ¿Estás herida?, me preguntó cuando terminó la llamada. No, me temblaban las manos, solo estaba asustada. El señor Caruso va de camino a tu apartamento. Nos veremos allí. El trayecto se me hizo interminable. No dejaba de ver esos ojos fríos, de oír la forma despreocupada en que el hombre había mencionado mi embarazo. Lo sabían, Marchetti lo sabía, y si él lo sabía, ¿cuántos más lo sabrían? Roman estaba esperando fuera de mi edificio cuando llegamos, flanqueado por 4 hombres que no reconocí. Su expresión era tormentosa, pero cuando me vio cambió a algo casi amable. ¿Estás bien?, me abrazó antes de que pudiera responder, con la mano acariciándome la nuca. ¿Te tocaron? No, Marco estaba allí. Me aparté para mirarlo. Pero sabían lo del bebé. Roman, ¿cómo lo sabían? Apretó la mandíbula. Hablaremos dentro. De repente mi apartamento me pareció demasiado pequeño con Roman, Marco y 2 guardias más. Roman revisó todas las habitaciones antes de permitirme finalmente sentarme en mi propio sofá. ¿Cuándo ibas a decirme que trabajarías hasta tarde?, preguntó, con voz controlada pero con un tono de enfado.
No te informo de mi horario. Ahora sí. Se agachó frente a mí con las manos en mis rodillas. Riley, esto es exactamente lo que te advertí. Marchetti está intensificando sus acciones. Está tomando medidas contra mí en múltiples frentes y ahora sabe lo tuyo. ¿Cómo? Exigí saber. He tenido cuidado. No se lo he dicho a nadie. Alguien de la clínica, dijo Marco desde su posición junto a la puerta. Estamos investigando, pero hay una enfermera que tiene deudas de juego. Probablemente Marchetti le haya pagado por información sobre los socios conocidos de Roman. Me sentí violada. Mi información médica vendida a un criminal. Por eso tienes que dejar que te proteja como es debido, dijo Roman, apretando mis rodillas con las manos. No más trabajar hasta tarde. No más ir a ningún sitio sin seguridad total. No más riesgos. No puedo vivir así. Puedes y lo harás. Su voz era firme. Porque la alternativa es que Marchetti te ponga entre manos, te utilice a ti y a nuestro bebé para destruirme. ¿Es eso lo que quieres? Por supuesto que no. Las lágrimas me picaban en los ojos. Las hormonas, el miedo, la frustración, todo se mezclaba. Pero tengo una empresa que dirigir, Roman. Tengo responsabilidades. Entonces dirígela desde un lugar seguro. Se puso de pie y empezó a caminar por mi pequeña sala de estar. Tengo una propiedad en Westchester, una finca, con seguridad total, completamente aislada. Puedes trabajar a distancia. Haz que tu equipo vaya a verte para las reuniones. ¿Quieres encerrarme? Quiero mantenerte con vida. Su control finalmente se resquebrajó. Maldita sea, Riley. Marchetti no hace amenazas en vano. Si te tiene en el punto de mira, es porque te ve como mi punto débil. Y tiene razón, lo eres. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros. Hoy he roto con Alisandre, continuó. Con voz ronca, le dijo a su padre que el compromiso se había cancelado. Me ha costado 3 almacenes, 2 rutas de transporte y el apoyo de la familia Vital. Marco Vital está furioso y está haciendo alianzas con mis enemigos. Todo se está desmoronando y lo único que me importa es mantenerte a salvo. Me levanté y me acerqué a él. Roman, te quiero. Las palabras salieron a borbotones como si ya no pudiera contenerlas. Te he amado desde aquella primera noche. Desde que me miraste y viste a un hombre en lugar de a un monstruo. Desde que me desafiaste y no te acobardaste cuando descubriste la verdad. Te amo, Riley Adams, y quemaré toda esta ciudad antes de permitir que alguien te haga daño. Se me cortó la respiración. No puedes amarme. Apenas nos conocemos. Sé que eres fuerte, brillante y terca como el demonio. Sus manos enmarcaron mi rostro. Sé que llevas a mi hijo. Sé que cuando estoy contigo, me siento humano en lugar de un arma. Y sé que si te pasara algo, me destruiría. Esto es una locura. Sí, apoyó su frente contra la mía. Pero es verdad. Y Riley, creo que tú también lo sientes. Esta atracción entre nosotros, esta inevitabilidad. Tenía razón. Dios, ayúdame. Tenía razón. En algún momento entre su desaparición y su reaparición, entre el miedo y la ira y estas circunstancias imposibles, me había enamorado de este hombre peligroso y complicado. ¿Y si no puedo hacerlo? Susurré. ¿Y si no puedo vivir en tu mundo? Entonces construiremos uno nuevo. Su pulgar recorrió mi pómulo, uno en el que estés a salvo y nuestro hijo pueda crecer sin miedo. Haré lo que sea necesario, Riley. Lo que tú necesites. Necesito que me prometas algo. Lo que sea. Prométeme que te encargarás de Marchetti. Lo miré fijamente a sus ojos gris tormenta, porque no voy a huir ni a esconderme. Si vamos a hacer esto, si vamos a construir algo juntos, entonces tienes que eliminar la amenaza. Por completo. Algo oscuro y satisfecho cruzó por su rostro. Hecho. Y prométeme que no intentarás controlarme. Seguridad, de acuerdo. Protección, lo entiendo. Pero sigo tomando mis propias decisiones sobre mi empresa, mi vida, nuestro hijo. Eres mi igual, Riley. Su voz era feroz. Mi compañera. Te protegeré, pero no te encerraré en una jaula. Tienes mi palabra. Respiré hondo y puse mi mano sobre la suya,
que descansaba sobre mi rostro. Entonces sí, a Westchester, a la seguridad, a construir algo juntos. Pero Roman, si alguna vez me mientes, si alguna vez me haces sentir como Derek me hacía sentir atrapada y controlada, me iré. Con o sin bebé, yo no soy él. Su voz era firme. Nunca seré como él. Demuéstramelo. Entonces me besó, con intensidad, posesividad y una ternura dolorosa. Y cuando nos separamos, ambos sin aliento, me susurró al oído, ven a vivir conmigo esta noche. Déjame protegerte. Déjame amarte. Sí, susurré, sellando así nuestro destino. La finca de Westchester no se parecía en nada al ático de Tribeca, que era elegante y moderno. Esta era extensa y fortificada. 20 acres de terreno cuidadosamente mantenido, rodeado de muros que parecían decorativos, pero que estaban reforzados con acero. Guardias patrullaban el perímetro. Las cámaras cubrían todos los ángulos, y la casa en sí era una obra maestra de la seguridad disfrazada de lujo. Roman me la enseñó personalmente, con la mano en mi espalda, mientras recorríamos habitaciones que parecían diseñadas para una familia. Una biblioteca con estanterías que iban del suelo al techo. Una terraza acristalada con vistas a los jardines, que probablemente florecían maravillosamente en primavera. Y arriba, una habitación infantil ya preparada, pintada en un suave verde salvia, con muebles que estaban montando unos trabajadores que nos saludaban respetuosamente con la cabeza al pasar. «¿Estás muy seguro de que diré que sí?», observé, pasando la mano por la preciosa cuna de madera de cerezo. Esperanzado, corrigió, atrayéndome hacia su pecho por detrás y colocando su mano protectora sobre mi vientre. Pero yo habría seguido preparándola de todos modos. «Esta es la habitación de mi hijo, Riley. ¿Estuvieras aquí o no?». La posesividad de su voz debería haberme molestado. En cambio, me hizo sentir querida. El dormitorio principal era impresionante, con maderas nobles y suaves sábanas, y ventanas con vistas al jardín. Mi ropa del apartamento ya había sido desempaquetada y colgada en un armario del tamaño de mi antiguo dormitorio. Mi portátil estaba colocado en un escritorio en la esquina, junto con mi taza favorita y la foto enmarcada de mis padres que guardaba en mi mesita de noche. ¿Cómo supiste que envié a gente a hacer las maletas mientras hablábamos? Roman se acercó a servirse un whisky de la barra lateral. No quería correr el riesgo de que cambiaras de opinión. Eso es presuntuoso. Es práctico. Dio un sorbo, mirándome por encima del borde del vaso. Riley, necesito que entiendas algo. Trasladarte aquí no es solo por protección. Es para demostrar a todos los que me rodean que eres mía, que eres intocable. Marchetti actuó porque pensaba que eras vulnerable, un secreto que yo intentaba ocultar. Pero si estás aquí, en mi casa, llevando mi anillo, ¿tu anillo?, le interrumpí. Dejó el vaso y sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Dentro había un anillo que me dejó sin aliento. Un gran diamante talla esmeralda, fácilmente de 4 quilates, flanqueado por piedras más pequeñas en una montura de platino. «No te estoy pidiendo que te cases conmigo», dijo rápidamente. «Todavía no, pero te pido que lo lleves puesto para que todos sepan que estás bajo mi protección, que me perteneces. Yo no le pertenezco a nadie». Mala elección de palabras. Sacó el anillo de la caja. «Eres mía en lo que importa. Yo soy tuyo. Tú eres mía. Estamos construyendo algo juntos. Este anillo le dice a mi mundo que hacerte daño significa declararme la guerra. ¿Lo llevarás?». Debería haber dicho que no. Debería haber insistido en mantener cierta independencia, cierta separación. Pero cuando me deslizó el anillo en el dedo, que por supuesto me quedaba perfecto, no pude negar lo bien que me sentaba. «Sí», susurré. Su sonrisa era de puro triunfo. Me atrajo hacia él y me besó profunda y posesivamente, acariciándome la cara con esa delicadeza que siempre me derretía. Las 2 primeras semanas en la finca transcurrieron con normalidad. Trabajaba a distancia y mi equipo se adaptó sorprendentemente bien a las reuniones virtuales. Roman se marchaba a la ciudad cada mañana, pero regresaba por la tarde y lo primero que hacía era venir a verme, poniendo inmediatamente las manos sobre mi creciente vientre.
El bebé se hizo real para ambos durante una ecografía rutinaria a las 16 semanas. El doctor Chen vino a la finca, Roman insistió, y vimos juntos cómo nuestro hijo se movía en la pantalla, con sus diminutas manos y pies ya perfectamente formados. ¿Quieren saber el sexo?, preguntó el doctor Chen. Roman y yo intercambiamos miradas. Sí, dijimos al unísono. Es un niño. El doctor Chen sonrió. Un niño sano. Roman me apretó la mano, y cuando lo miré, vi lágrimas en sus ojos. Un hijo, susurró. Vamos a tener un hijo. Esa noche, me hizo el amor con una reverencia que me hizo doler el pecho. Después, nos quedamos tumbados, enredados, con su mano protectora sobre mi vientre. Quiero ponerle el nombre de mi padre, dijo en voz baja. Antonio, pero solo si tú estás de acuerdo. Antonio Caruso. Probé el nombre. Es fuerte. Me gusta. Antonio Adams Caruso, me corrigió. Quiero que también lleve tu apellido, para que sepa que proviene de la fuerza de ambos lados. Ese gesto significaba más que cualquier anillo. De acuerdo, Antonio Adams Caruso. Pero la paz no duró mucho. A las 3 semanas de mi estancia en la finca, Roman llegó a casa tenso, con la mandíbula apretada y una furia apenas controlada. Se sirvió una copa, algo inusual en él antes de la cena, y se la bebió de un trago. ¿Qué ha pasado?, le pregunté, dejando a un lado mi portátil. Marchetti ha atacado uno de mis negocios legítimos, el restaurante de Little Italy, Antonio's, que lleva el nombre de mi padre. Ha enviado a sus hombres a destrozarlo, para enviar un mensaje. Roman se sirvió otra copa. 3 de mis empleados han acabado en el hospital. Me levanté y me acerqué a él. Lo siento, la cosa se está agravando. Se volvió hacia mí. Está presionando, probando hasta dónde puede llegar antes de que yo tome represalias. Y Riley, hay algo más. El tono de su voz me hizo encoger el estómago. ¿Qué? Ha estado preguntando específicamente por ti. ¿Quieres saber si sigues dirigiendo Next Gen, si eres visible, si eres vulnerable? Roman apretó los puños. Está tramando algo, lo noto. Entonces acaba con esto. Me acerqué. Dijiste que te encargarías de él. Encárgate de él. No es tan sencillo. Marchetti tiene alianzas. No me importan sus alianzas. Mi voz era firme. Me importa mantener a nuestro hijo a salvo. Me importa construir una vida en la que no tengamos que mirar constantemente por encima del hombro. Me dijiste que me querías, Roman. Me dijiste que nos protegerías. Pues hazlo. Algo cambió en su expresión. Orgullo, tal vez, o una intensa satisfacción por el hecho de que yo estuviera luchando en lugar de acobardarme. Mañana por la noche hay una reunión, dijo lentamente. Todas las familias en terreno neutral. Marchetti estará allí. Si actúo contra él públicamente, con testigos, enviaré un mensaje que no podrá malinterpretarse. Entonces hazlo, Riley. Si lo hago, si elimino a Marchetti, habrá consecuencias. Sangre, violencia, posiblemente guerra con sus aliados. No será limpio ni fácil. Nada que valga la pena lo es. Le puse la mano sobre el corazón. Pero nuestro hijo se merece algo mejor que crecer con miedo. Los dos nos lo merecemos. Entonces me besó, con fuerza y posesividad. Eres extraordinaria. Sabes que la mayoría de las mujeres me suplicarían que evitara la confrontación, que mantuviera la paz. Yo no soy como la mayoría de las mujeres. Me aparté para mirarle a los ojos. Y tú no eres como la mayoría de los hombres. Eres Roman Caruso. Así que sé Roman Caruso. Sé el hombre al que todos temen. Protege lo que es tuyo. Mañana por la noche, prometió, yo me encargaré. Pero el universo tenía otros planes. Me desperté a las 3:30 am con el sonido de cristales rotos. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, Roman ya se había levantado de la cama, con una pistola en la mano que había sacado de algún lugar que yo no sabía que tenía. «Quédate aquí», ordenó, dirigiéndose a la puerta. «Ciérrala detrás de mí. Roman, ahora Riley». La autoridad en su voz no admitía réplica. Cerré la puerta con llave mientras él desaparecía en el pasillo, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Agarré mi teléfono, lista para pedir ayuda, cuando oí los disparos.
3 rápidos estallidos, luego silencio. Me llevé la mano a la boca para no gritar, con la otra mano protegiéndome el estómago. Nuestro hijo, nuestro bebé. Esta era la realidad del mundo de Roman. Violencia a las 3 a.m. Armas en lugar de negociaciones. Cuando giró el pomo de la puerta, casi sollocé de alivio al oír la voz de Roman. Riley, soy yo. Abre. Estaba ileso, pero tenía sangre en la camisa. No era suya, a juzgar por la calma con la que se movía. Detrás de él, Marco arrastraba algo, a alguien, por el pasillo. ¿Qué ha pasado? Exigí saber. Marchetti envió un mensaje. La voz de Roman era fría y furiosa. 3 hombres intentaron entrar por la entrada sur. Ya se han encargado de ellos. Se han encargado de ellos. El eufemismo me dio náuseas. ¿Quieres decir que no volverán a amenazarte? Me abrazó. Riley, lo siento. Esto es precisamente lo que quería evitar. Estoy bien, el bebé está bien. Me aparté. Pero Roman, esto demuestra que tengo razón. Esperar, ser diplomática. No está funcionando. Marchetti no va a parar. No, él asintió. No lo hará. Entonces, mañana por la noche, en esa reunión, acaba con esto de una vez por todas. Sus ojos buscaron los míos. ¿Entiendes lo que me estás pidiendo que haga? Entiendo que estoy anteponiendo la seguridad de nuestro hijo a cualquier reparo moral que pueda tener sobre tus métodos. Le puse la mano en la mejilla. Te quiero, Roman Caruso. Te quiero todo, incluso las partes peligrosas y despiadadas. Pero ahora necesito que seas así. Por nosotros. Me atrajo hacia él y hundió la cara en mi pelo. Yo también te quiero, susurró. Más que el poder, más que el territorio, más que cualquier otra cosa. Tú y nuestro hijo sois mi mundo ahora. Entonces protege tu mundo. A la noche siguiente, Roman se vistió para la reunión con un traje negro que le hacía parecer la muerte con un corte caro. Me dio un beso de despedida en la puerta, con las manos posadas en mi vientre. Si no vuelvo antes de medianoche, dijo en voz baja. Marco tiene instrucciones. Te llevará a un lugar seguro. Volverás. Me negué a considerar la alternativa, y cuando lo hagas, empezaremos a planear nuestro futuro. Un futuro real sin amenazas. Te lo prometo. Me besó una vez más y se marchó. Esperé en nuestro dormitorio, incapaz de trabajar, leer o hacer nada más que dar vueltas y preocuparme. Las horas pasaban lentamente. Las 9, las 10, las 11. A las 11:47 oí el coche. Roman entró con aspecto agotado, pero victorioso. Tenía un corte en el labio y los nudillos magullados, pero sonreía. Ya está, dijo simplemente. Maretti ya no será un problema. No le pedí detalles, no los necesitaba. En cambio, me acerqué a él, lo rodeé con mis brazos y lo abracé con fuerza. Estamos a salvo, le susurré. Estamos a salvo. Él me abrazó con más fuerza. Tú, yo y nuestro hijo. No más amenazas, no más miedo. Me aparté para mirarlo. Entonces cásate conmigo. Parpadeó, claramente sorprendido. ¿Qué? Cásate conmigo, repetí. No por el bebé, ni por protección, ni por estrategia. Cásate conmigo porque te amo y quiero construir esta vida contigo oficialmente, por completo, sin reservas. Su sonrisa fue brillante. Sí, Dios. Sí, Riley. Me casaré contigo mañana si quieres. Esperemos hasta que nazca Antonio. Coloqué su mano sobre mi vientre. Quiero poder ponerme un vestido de novia adecuado. Él se rió y me besó. Y, por primera vez desde que comenzó este viaje imposible, me sentí verdaderamente en paz. Los 3 íbamos a estar bien. Los meses que me quedaban de embarazo pasaron en una vorágine de preparativos para la boda, expansión del negocio y lo que Roman llamaba consolidación estratégica. Con la marcha de Marchetti, el vacío de poder lo había llenado rápidamente Roman, que actuó con una eficiencia despiadada para absorber territorios y alianzas que antes habían sido disputados. Pero algo había cambiado en su forma de actuar. Ahora, cuando tomaba decisiones, me consultaba primero. ¿Qué opinas?, me preguntó una noche, mostrándome una propuesta de asociación con una empresa naviera.
La familia Duca quiere fusionar sus operaciones portuarias con las mías. Es un negocio legítimo, pero nos da el control del 80% de la carga que pasa por Nueva York. Estudié los documentos con la misma mente analítica que aportaba a las reuniones de la junta directiva de NextGen. ¿Cómo es su infraestructura de ciberseguridad? Porque si controlas tanta carga, te conviertes en un objetivo para los ataques digitales. Deja que mi equipo audite primero sus sistemas. Si son vulnerables, negociamos mejores condiciones o nos retiramos. Roman sonrió con orgullo. ¿Ves? Por eso eres perfecta. Yo pienso en la seguridad física. Tú piensas en la digital. Juntos somos imparables. No se equivocaba. Durante las semanas siguientes, empezamos a fusionar nuestra experiencia de manera que beneficiara tanto a su mundo como al mío. NextGen desarrolló un sistema de seguridad propio para los negocios legítimos de Roman: restaurantes, transporte marítimo, propiedades inmobiliarias, haciéndolos prácticamente impenetrables tanto a las amenazas físicas como a las digitales. A cambio, las conexiones de Roman abren puertas a NextGen que el capital riesgo nunca podría abrir. El gobernador Chen quiere reunirse para hablar de un contrato estatal para la infraestructura de ciberseguridad. Me lo dijo mi director financiero durante una videollamada. Al parecer, alguien muy influyente nos recomendó. Miré a Roman, que estaba trabajando en su escritorio al otro lado de nuestro dormitorio, y capté su leve sonrisa. Alguien influyente, sin duda. Nos casamos en una ceremonia privada en la finca cuando yo estaba embarazada de 8 meses, con el vientre tan grande que apenas podía verme los pies. El vestido era hecho a medida, de seda color crema que se adaptaba a mi barriga, y a Roman se le llenaron los ojos de lágrimas cuando me vio caminar por el pasillo improvisado en nuestro jardín. «Eres lo más hermoso que he visto nunca», me susurró cuando llegué a su lado. La ceremonia fue pequeña. Solo asistieron Antonio Russo y su esposa Gabriela, Marco y un puñado de los hombres de confianza de Roman, el doctor Chen, que se había convertido en un amigo, y mi asistente Sarah, que había volado desde la ciudad. Sin prensa, sin espectáculo, solo nosotros prometiéndonos el uno al otro nuestras vidas con nuestro hijo moviéndose inquieto en mi vientre. Yo, Riley Adams, te acepto a ti, Roman Caruso, como mi esposo, dije con voz firme, a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarme. Prometo estar a tu lado como tu igual, desafiarte cuando te equivoques, apoyarte cuando tengas razón y construir contigo un imperio que nuestro hijo estará orgulloso de heredar. Los votos de Roman fueron igualmente poco convencionales. Yo, Roman Caruso, te acepto a ti, Riley Adams, como mi esposa. Prometo protegerte con fiereza, amarte por completo y deferir a tu brillantez en todo lo relacionado con la tecnología. Prometo ser el compañero que te mereces, el padre que nuestro hijo necesita y el hombre digno del extraordinario regalo que me has dado. Tú misma. Cuando me besó sellando nuestros votos, sentí que nuestro hijo daba una fuerte patada, como si aprobara la unión. 3 semanas después, a las 2:00 a.m. de un martes, rompí aguas. Roman pasó de dormir plácidamente a estar completamente alerta en cuestión de segundos. Su entrenamiento entró en acción cuando llamó al doctor Chen, reunió al equipo de seguridad y me subió al coche en 10 minutos. Pero a pesar de su calma exterior, podía ver el miedo en sus ojos. ¿Y si algo sale mal?, preguntó mientras nos dirigíamos al hospital privado que había reservado. ¿Y si nada sale mal? Le apreté la mano durante otra contracción. Tenemos el mejor equipo médico que el dinero puede comprar y yo soy fuerte. Los dos somos fuertes. El parto fue largo y brutal, 14 horas de dolor que me hicieron maldecir el nombre de Román más de una vez. Pero él se quedó conmigo todo el tiempo, sosteniendo mi mano, dejándome apretar sus dedos, susurrándome palabras de ánimo en inglés y en italiano. «Lo estás haciendo increíble, Amorio», murmuraba, secándome el sudor de la frente. «Tan fuerte, tan perfecta. Nuestro hijo está a punto de llegar». Cuando Antonio finalmente llegó, su primer llanto llenó la sala de partos. Vi cómo se transformaba el rostro de Román.
Toda la dureza, todo el peligro, toda la crueldad calculada se desvaneció cuando el médico puso a nuestro hijo en sus brazos. «Hola, Antonio», susurró Roman, con lágrimas corriendo por su rostro. «Soy tu papá, y te prometo que nunca conocerás el miedo. Serás amado y protegido y tendrás todas las oportunidades. Eres el príncipe de dos imperios, pequeño, y vamos a hacer que el mundo sea seguro para ti». Nunca lo había amado tanto como en ese momento. La recuperación fue más fácil de lo esperado, gracias a la ayuda de las enfermeras que estaban disponibles las 24 horas y al cuidadoso seguimiento del Dr. Chen. Antonio era un buen bebé, despierto, sano, con el pelo oscuro de Roman y mis ojos verdes. Ver a Roman con él fue toda una revelación. Este hombre peligroso, este jefe de la mafia que había matado para protegernos, era completamente tierno con nuestro hijo. Le cambiaba los pañales, le daba de comer a medianoche y pasaba horas simplemente sosteniendo a Antonio y susurrándole en italiano. «Tienes un don natural», le comenté una noche, mientras lo veía mecer a nuestro hijo para que se durmiera. «Estoy motivado». Levantó la vista, con expresión tierna. «Esto es todo lo que nunca supe que quería, Riley. Tú, él, esta familia, quemaría el mundo para mantenerlo a salvo. Espero que eso no sea necesario», dije secamente. Pero 6 semanas después, casi lo fue. Una familia rival, los Constantinos, que se había aliado con Marchetti, atacó una de las operaciones de transporte marítimo de Roman. Fue una acción audaz, agresiva y claramente diseñada para poner a prueba si la paternidad lo había vuelto blando. «Hay que recordarles con quién están tratando», dijo Roman con voz fría mientras revisaba los informes de inteligencia. «Marco, reúne al equipo». Levanté la vista de donde estaba amamantando a Antonio. «Antes de entrar con las armas, déjame intentar algo». Roman arqueó una ceja. «¿Qué tienes en mente?» «Los Constantinos dirigen sus operaciones a través de una empresa de logística, ¿verdad? Deja que mi equipo investigue su infraestructura digital. Si encontramos vulnerabilidades, podremos acabar con ellos sin disparar un solo tiro». Su sonrisa fue lenta y depredadora. «Me encanta tu forma de pensar». El equipo de ciberseguridad de NextGen trabajó toda la noche. Por la mañana teníamos acceso a todos los sistemas digitales que utilizaban los Constantinos. Manifiestos de envío, registros financieros, comunicaciones, todo. «Podríamos destruirlos», le dije a Roman, mostrándole lo que habíamos encontrado. «Filtrar su evasión fiscal al IRS, exponer sus operaciones de contrabando al FBI, colapsar toda su red o...». Él sugirió o hacerles una oferta. Que se retiraran por completo, se disculparan por el ataque y, a cambio, no destruyéramos todo lo que habían construido. Pero mantendríamos este acceso como garantía. Si volvían a traspasar la línea, apretaríamos el gatillo. Roman me abrazó, con cuidado de no molestar a Antonio, que dormía apoyado en mi hombro. «Eres brillante, absolutamente brillante. Esto es mejor que la violencia. Es control». Los Constantinos aceptaron los términos a las pocas horas de recibir nuestra propuesta, y la noticia se extendió rápidamente por el mundo de Roman. La nueva señora Caruso no era solo la esposa del jefe, era un poder por derecho propio. Las reuniones de la junta directiva se convirtieron en asuntos familiares. Yo mantenía videoconferencias con los ejecutivos de NextGen, mientras Antonio jugaba en una manta cerca y Roman trabajaba en su propio portátil gestionando su imperio. Nos consultábamos constantemente. ¿Deberíamos invertir en esta startup? ¿Qué opinas de expandirnos al sector biotecnológico? La familia Russo quiere asociarse en un acuerdo de desarrollo. ¿Qué opinas? Nos hicimos conocidos como una unidad. Riley y Roman Caruso, la directora ejecutiva tecnológica y el jefe mafioso reformado, gobernaban dos imperios gemelos que nadie se atrevía a desafiar. El valor de mi empresa se triplicó gracias a las conexiones de Roman, que nos abrieron muchas puertas. Sus negocios legítimos florecieron gracias a mis mejoras tecnológicas, y juntos construimos algo que ninguno de los dos habría podido construir por separado. A la fiesta del primer cumpleaños de Antonio asistieron tanto ejecutivos de Silicon Valley
como antiguos jefes de la mafia familiar. Una mezcla de mundos que debería haber resultado incómoda, pero que de alguna manera funcionó. Nuestro hijo presidía la fiesta en brazos de Roman, claramente cómodo ya siendo el centro de atención. ¿En qué piensas?, me preguntó Roman al verme observando desde un lado de la celebración, que hace un año estaba sola y aterrorizada, huyendo de un hombre en el que creía poder confiar. Respondí con sinceridad. Y ahora estoy aquí contigo, con nuestro hijo, con esta vida que hemos construido. Es surrealista. Arrepentimientos. Su voz era cautelosa. Ni uno solo. Me acurruqué en sus brazos, los tres juntos. Este es exactamente el lugar donde debo estar, donde ambos debemos estar. Me besó, tierno y posesivo. Te quiero, señora Caruso. Gracias por acudir a ese evento. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para dejarme entrar. Gracias por nuestro hijo, por esta vida y por este futuro. Yo también te quiero, susurré, mi peligroso, complicado y perfecto marido. Mientras el sol se ponía sobre nuestra finca, nuestros invitados charlaban y Antonio se reía de algo que estaba haciendo su padrino Marco, me di cuenta de algo profundo. Había pasado años construyendo un imperio sola, pensando que la independencia era fuerza. Pero la verdadera fuerza era esta asociación, la confianza, dos personas construyendo juntas algo que era mayor que la suma de sus partes. Roman Caruso me había reclamado aquella primera noche, pero yo lo había reclamado a él también. Y juntos habíamos creado algo imparable, un imperio de tecnología y poder, una familia forjada en el fuego, un amor que nadie se atrevería jamás a desafiar.